Qué loco, ¿no? Que San Lorenzo, el equipo que se encargó de matar este campeonato cuando apenas empezaba la segunda rueda, termine devolviéndole la vida. Porque esa es la forma en que interpreto esto. Que San Lorenzo, aquel equipo que ganó 3 partidos al hilo y prácticamente liquidaba el expediente, decíamos todos, o bueno, quien habla decía, San Lorenzo con tantos puntos de diferencia por encima del resto, no puede perder este campeonato. Y lo está perdiendo. Está perdiendo porque antes tenía 5 puntos de ventaja por encima de Colegiales, hoy solo tiene 1. Hoy solo tiene 1 y tiene solamente 6 puntos por encima de 12 de octubre. Y me decís cómo puede ser que lo considere todavía 12 de octubre como contrincante. Y acuérdate que 12 de octubre, o mejor dicho, acuérdate que Colegiales tenía 5. 1 menos de diferencia de lo que tenía 12 de octubre. Y así como Colegiales le restó de vuelta puntos a San Lorenzo, no te sorprenda que gracias al desarrollo raro que tiene este torneo, gracias a la irregularidad de San Lorenzo, tanto en su juego como así también en los resultados, no te sorprenda que 12 de octubre también consiga lo mismo. Porque San Lorenzo no da garantía de nada. Y si eso llega a ocurrir, lo más probable es que San Lorenzo deje de ser puntero. Y como yo a este equipo ya no le puedo exigir que sea un campeonato, que consiga el campeonato de taquito, como lo venía manifestando, monólogo tras monólogo. Les decía a ustedes, San Lorenzo tiene todo para ganar el taquito este campeonato de cabotaje, este campeonato donde de repente cualquiera le gana a cualquiera. No por la competitividad, sino por la irregularidad de los equipos, incluyendo a San Lorenzo, incluyendo a un San Lorenzo que tiene mucho más que todos. Entonces, como yo a este equipo ya no le puedo pedir que gane el campeonato de taquito, al menos quiero que este equipo acepte el pedido de ser campeón, de ascender siendo campeón. Al menos eso. No me vengan con eso del subcampeonato, de que vamos a jugar el repechaje y le vamos a ganar al vice del Nacional B. Que puede ser también. Que también sería válido en el caso de conseguir el ascenso, porque ese es el objetivo principal. El campeonato es secundario, pero suman siendo campeones. Al menos eso. Al menos permítanme, a mí y a los que piensan de ese mismo modo, pedirle a ustedes que logren el campeonato. Si no es de taquito, al menos que sea en la última fecha. Que se resuelva el campeonato en la última fecha no importa, pero que sean campeones. Es lo mínimo que pueden hacer ante estas cosas que les brinda la comisión directiva. Porque soy testigo de que la comisión directiva hace un esfuerzo enorme, enorme desde el punto de vista económico, para con lo poco que aporta la Asociación Paraguaya de Fútbol a los equipos de esta categoría, hacer lo mínimo como para poder como para hacer que a los jugadores no les falte absolutamente nada. Y que ellos los retribuyan solamente jugando al fútbol. Imagínense, ganarse la vida jugando al fútbol. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer estos jugadores es ser campeones. No les puedo más pedir que jueguen bien, no les puedo pedir que ganen el taquito, entonces les pido que sean campeones. Les pido que sean campeones. Solo eso. Yo veo que este equipo continúa siendo muy irregular. Si bien es cierto, esta vez no jugó tan mal como los 3 partidos anteriores. Porque San Lorenzo empezó bien esta segunda rueda. Recordarán que le ganamos a 12 de octubre bien, le ganó a Colegiales bien. Quizás no jugando un fútbol muy vistoso, pero siendo inteligentes, con actitud. Eso que no se vio mucho en los 3 últimos partidos. No se vio contra Recoleta, no se vio contra Figari, no se vio contra el 29 de septiembre. Y ahora contra Ameliano se jugó algo mejor. Lo que no significa que este punto haya sido de oro, como escuché por los pasillos, de que San Lorenzo obtuvo un punto de oro. Y si bien es cierto, analizábamos en el monólogo anterior diciendo de que futbolísticamente iba a ser muy difícil brindar un análisis del partido contra Ameliano, por las dimensiones de la cancha, por lo difícil que es jugar ahí, por distintos factores, de que el hincha a veces es bastante especial ahí, lo viví en carne propia, por las virtudes que pueden tener sus jugadores. Iba a ser un partido difícil, lo sabíamos, y de hecho lo fue. Pero San Lorenzo tuvo para ganar el partido. Con sus deficiencias, gracias a las individualidades que siguen explotando por momentos y siguen haciendo de este equipo algo interesante, gracias a esas apariciones fugaces de 2 o 3 jugadores y más la seguridad que le aporta a Quiñones al arco. Si no fueran por ellos, si uno de ellos tan siquiera falta, el equipo San Lorenzo se vuelve un bolonqui. Un bolonqui se vuelve. Y eso que hay bajas por lesiones, hay bajas por suspensiones. Bajas que por un lado se extraña, por otro lado no. Por ejemplo, la baja de Víctor López no se extraña gracias a Quiñones.
La baja de Rommel Vera, si se lo considera como una baja porque venía siendo titular, creo que fue toda la primera rueda titular, salvo un par de excepciones por suspensión o cosas así. Hoy a Rommel Vera no se lo extraña gracias a Rodríguez. Rodríguez, que siendo volante se convirtió en el mejor defensor de San Lorenzo. Entonces, eso te marca la pauta de que, primeramente, no te sobran defensores y que en calidad no andamos muy bien, que digamos. Para que un volante que se transformó en el transcurso del campeonato en un defensor termine siendo mejor de los que estaban, indica eso, ¿no? Asís no se lo extraña, ni tampoco a Morini, gracias a Zierich. A quienes sí se los extraña, y mucho, es a Romero y a Noguera. Porque San Lorenzo no posee goleadores. San Lorenzo no supo encontrar goleador cuando terminaba la primera rueda y los equipos tenían la posibilidad de incorporar jugadores. San Lorenzo no se dio el lujo ni de contratar defensores ni de contratar delanteros. Delanteros goleadores. Porque eso es lo que San Lorenzo no tuvo durante toda la primera rueda, salvo Romero, después se lesionó y tuvimos que sufrir mucho para ganar los partidos finales de la primera rueda y el inicio de la segunda. Con Noguera, que se venía recuperando, después lastimosamente termina lesionado de vuelta y va a estar mucho tiempo fuera de las canchas, entonces se precisaba de un goleador. Y ese goleador, no sé quién se encargó de eso, si la directiva directamente o a pedido del técnico, pero vinieron dos delanteros y yo digo, si estos dos son los delanteros que vinieron con chapa de goleadores, nos hubiésemos quedado con Jaquet, nos hubiésemos quedado con Pesolani. Porque ni Amarilla, ni tampoco Adalberto González, me parece, son los goleadores que San Lorenzo precisa. No son goleadores, de hecho. Vos no me podés decir que Amarilla es goleador cuando recordarás que el año pasado marcó solo 2-3 goles. O Adalberto González, que en el 2014 marcó solo 5, y al año siguiente en primera división jugó la apertura y marcó también la misma cantidad. Entonces, no puedes llamar goleadores a jugadores o a delanteros que marcan esa cantidad de goles por campeonato. Y esa falta de variantes no solo se evidencia con eso, sino también que se refleja en los mismos partidos cuando Orteman no completa los cambios, porque no es la primera vez contra Emiliano, ya ocurrió en varias oportunidades. No creo que sea porque el técnico se conforme con los jugadores que están en cancha, sino porque no encuentra variantes. No encuentra un jugador que le pueda cambiar el rumbo en un partido dentro del banco suplente, y eso es preocupante. Yo sé que el técnico no está obligado a hacer esos 3 cambios. Yo sé que el técnico, si prefiere, no va a hacer ningún cambio en un partido. Porque generalmente cuando un partido se gana, hablo de un ejemplo, cuando un partido se gana, entonces el técnico generalmente hace cambios porque le quiere dar minutos a otro jugador que no viene teniendo para que vaya ganando ritmo, o porque quiere cuidar al jugador para el próximo partido, porque ese jugador presenta algún cansancio, etc. O mismo para poder quemar algunos minutos cuando el partido está con una diferencia muy leve. Entonces esos son generalmente los motivos por los cuales los entrenadores se deciden hacer cambios, salvo que sean tácticos. Pero en este caso, Orteman tuvo la posibilidad de hacer el tercer cambio y no lo hizo porque no encontró. Porque vos mirás al banco suplente de San Lorenzo, yo tenía a Orlando Gil, arquero de emergencia, no se necesitaba porque Quiñones estaba bien, no fue expulsado ni estuvo lesionado, ni tampoco tenía un rendimiento bajo, al contrario, es uno de los grandes salvadores, uno de los grandes responsables de que San Lorenzo o gane un partido o no pierda. Después lo tenía ahí a Rommel Vera, pero Rommel Vera no era necesario, no era el problema que tenía San Lorenzo en cancha no era defensivo, al contrario, era ofensivo, San Lorenzo precisaba o un jugador que le brinde más profundidad y uno que le brinde más desborde. Después estaba Rodrigo Báez, el jugador que entró después para respaldar un poco más el medio. Para desbordar ahí lo tenés a Domínguez, Esquivel. Orteman cree que esas son las mejores opciones, cuando realmente estos demostraron no estar a la altura en ninguno de los partidos donde ingresaron. Si ellas son tus alternativas para esa cuestión, estamos fritos. Esa es la verdad. Después lo tenés a Canterito. Me dirán a mí quién es Canterito, y yo les digo que era el único jugador que brindaba esa esperanza, desde mi punto de vista, era el único que te podía desbordar la cancha, que te brinda esas características interesantes por afuera, pero Orteman, al ser una variante, o al ser mejor dicho, una convocatoria de emergencia, era muy poco probable que lo meta, y no lo metió de vuelta. Y Pesolani, el único delantero que San Lorenzo poseía, un delantero centro, que entró para brindarle algo más de peso ofensivo, no hizo ni eso, entró perdido, entró peor que Amarilla. Entonces, eso también refleja de que San Lorenzo no cuenta con las variantes necesarias. Y insisto una vez más, es muy preocupante eso.
Y para que vean que no todo es malo, también tenemos que rescatar lo bueno. Primeramente Quiñones, un arquero que siempre le brinda seguridad, una tranquilidad tremenda en la defensa. En la defensa Rodríguez se convirtió en el mejor defensor, es uno de los jugadores claves en este equipo. En el medio Valdés, con ese nivel un poco más bajo que los demás partidos, sigue siendo clave. Salinas es el mediocampista que San Lorenzo precisaba en la primera rueda, lo digo una vez más, es el compañero de Álvaro Mudo Valdés. Víctor González en defensa también, y en ataque, colaborando permanentemente, dio muestras de vuelta que cuando está enfocado en un partido es importantísimo. Y Carlos Ripoll. Carlos Ripoll, el jugador que cuando tiene la pelota en los pies, da la sensación de que es algo bueno, de que algo bueno va a pasar para San Lorenzo. Generalmente pasa, fue responsable de los 2 goles. Y después tenemos algunos puntos bajos que seguir corrigiendo. Ever Amarilla, con ese nivel no puede ser titular. Si lo fue es porque no está Jaquet y porque Pesolani entró y dio muestras que está peor que Amarilla. Entonces Amarilla, por el gol que convirtió, no va a influir para nada a la hora de analizar su rendimiento. Sigue siendo bajo, sigue estando muy por debajo de lo que se espera de un goleador o de lo que se esperaba de él cuando vino como refuerzo. Sigue estando muy por debajo de ese nivel. Felipe Rivarola, sabemos las condiciones que tiene, pero hoy en día no está para ser titular en este equipo. Es muy individualista por momentos y eso es malo para él y es malo para el equipo. En defensa, Steche sigue estando en un ritmo que no era el suyo cuando jugó la primera rueda. Romer Vera hoy no es menos que Steche. Así que esto respecto al Sportivo San Lorenzo, donde lastimosamente hoy tenemos que bancarnos que después de tener 5 puntos de ventaja sobre Colegiales, hoy solo tengamos 1. Y la incertidumbre de saber cómo va a terminar esta película. Esta película del superhéroe que creyó haber vencido a sus enemigos cuando apenas empezaba la película. Cuando había sido que esos enemigos se hacían de los muertos. Se hacían de los muertos y ahora están cobrando fuerzas y luego planear su venganza. Ojalá no la cumplan. Ojalá no la cumplan. Y para cerrar este monólogo, las felicitaciones para el Club Barrio Guaraní, esto ya con respecto a la Liga San Lorenzo de Fútbol, las felicitaciones para el equipo, uno de los equipos más populares de la Liga San Lorenzo de Fútbol, que tuvo que esperar 13 años, para volver a gritar campeón. Y me pongo muy contento, y no tengo problemas en decirlo públicamente, que me pongo muy contento por Arnaldo Alonso, un tipo laburador, un tipo que no bajó los brazos nunca, un tipo que perdió 2 finales, no debe ser nada fácil reponerse después de eso. Si bien es cierto, ganó el título después con la selección sanlorenzana, le quedaba esa materia pendiente con el club de sus amores en la Liga Sanlorenzana, y lo consiguió y estoy muy contento por él. Un gran profesional, gran persona, me tocó en varias oportunidades cubrir su trabajo. De hecho, Barrio Guaraní es el club que más veces he cubierto dentro de lo que tiene que ver con los torneos de la Liga Sanlorenzana, así que por ese lado también el cariño y el aprecio para todos los componentes del Club Barrio Guaraní que merecidamente se consagraron campeones de esta temporada en la Liga Sanlorenzana. ¡Salud, campeón!